Bienvenidos a Electrónica Automotriz desde cero. En este video veremos cómo probar el sensor de temperatura ST de dos cables. Este de aquí es el sensor de temperatura de dos cables y este de acá es el bulbo de temperatura. Estamos viendo una Nissan. Lo primero que vamos a hacer es quitar el conector del sensor. Enseguida vamos a poner el interruptor de encendido en la posición de on. Ahí está bien. Es donde hay corriente en el tablero, pero el auto está apagado. A este sensor de temperatura del refrigerante le llegan dos cables. Uno va a ser una masa y el otro va a ser una corriente de referencia de 5 voltios. A continuación pondremos nuestro multímetro en la escala de voltaje de corriente directa, que es este de aquí. Ahí está. Aquí nos marca la corriente directa. Enseguida pondremos la punta negra del multímetro en el poste negativo de la batería. De esta manera que haga bien contacto. Vamos a poner la punta roja en el poste positivo de la batería. Y vemos que sí está haciendo un buen contacto de tierra y corriente. Entonces ahí nos da el voltaje de batería. Ahora sí vamos a ver las señales del conector. Las conexiones del multímetro van de la siguiente manera. Aquí está la punta negra del multímetro tocando el poste negativo de la batería. El multímetro lo tenemos en voltaje de corriente directa y con la punta roja del multímetro vamos a tocar los dos terminales del conector. Aquí estamos haciendo contacto con uno de los pines y nos da 4.8 voltios. En el pin de masa debemos de ver una masa menor a 30 milivoltios. Aquí estamos viendo una masa de 123 milivoltios. Esto se debe a falta de mantenimiento en los bornes de la batería y en las tierras principales. Como siguiente paso, atravesamos el cable que nos dio casi 4.9 voltios, que es este de color verde. Lo atravesamos con un alfiler y enseguida vamos a conectar. Aquí ya quedó conectado el sensor. Entonces vamos a ver, las conexiones siguen igual. A negativo, voltaje directo, y vamos a poner la punta roja en el alfiler y vamos a ver el voltaje que tiene disponible nuestro sensor de temperatura una vez ya conectado. El voltaje es de 3 voltios. Entonces ahora vamos a encender el vehículo y conforme se vaya calentando, si el sensor está bien, este voltaje debe ir disminuyendo. Estamos tocando ya con el auto encendido. Y vemos que conforme se va calentando, el voltaje va bajando. Vamos a necesitar medir la resistencia en la escala de 20 kilo ohms o 20.000 ohms. Vamos a poner esta flechita aquí en esa escala de 20K. Ahí ya tenemos el multímetro preparado. El sensor de temperatura
estando a temperatura ambiente, debe de darnos una medida de 2 a 3 kilo ohms, o lo que es lo mismo de 2000 a 3000 ohms. Si el sensor sube o baja de este parámetro, el sensor está mal y necesitas cambiarlo por uno nuevo. Entonces, esa será la primera prueba, medida de resistencia, y nos debe de dar entre 2 y 3000 ohms o 2 y 3 kilo ohms. Bueno, entonces vamos a realizar las pruebas que les digo para que sea un poco más fácil para mí hacer las pruebas. Voy a conectarle estas terminales al sensor de temperatura y ya nada más medimos la resistencia. Bueno, ya lo conecté. Aquí vemos que nos está dando una medida de 1.60 kilo ohms, o lo que es lo mismo 1600 ohmios, 1600 ohms. El selector está en la escala de 20 kilo ohms, entonces son 1600, ahora ya son 1610 ohms. Pero debe de estar entre 2000 y 3000 ohms, o entre 2 y 3 kilo ohms. En este caso, nuestro sensor de temperatura no serviría y necesitamos reemplazarlo. Entonces, nuestra prueba de resistencia no la pasó. Uno de los síntomas de falla más comunes cuando falla el sensor de temperatura, también conocido como ST de dos cables en ventiladores eléctricos, es que no funciona el ventilador, no se activa. Y el otro síntoma de falla es al revés, que no se apaga. Llegas a tu destino y el ventilador nunca se apagó. Ese es otro síntoma. El problema de cuando no se acciona el ventilador, en caso de emergencia, se soluciona desconectando el sensor de temperatura. Al desconectarlo, en algunos autos se acciona el ventilador, en otros modelos necesitas desconectar y puentear en el conector. Otro síntoma de falla del sensor de temperatura es que debido a una mala señal de temperatura, la SM puede enriquecer la mezcla de combustible tanto al grado que aviente humo negro por el escape. Por mi parte es todo. Suscríbanse a Electrónica Automotriz desde cero en YouTube, Doctor Mecánica en TikTok y Autoelectrónica TV en Facebook. Y nos vemos hasta otro video.